Que Dios nos hable es uno de los privilegios más grandes que tenemos como sus hijos. Que Dios nos hable es algo que excede nuestro entendimiento. Que Dios nos hable es algo que debe emocionarnos. Que Dios nos hable debiera ser una de las máximas de nuestra vida cristiana. Que Dios nos hable es algo que debiera estremecer lo profundo de nuestro ser. Que Dios nos hable debiera ser nuestra oración constante. Que Dios nos hable debiera marcar un antes y un después en nuestras actividades. Que Dios nos hable es lo que queremos compartir el día de hoy. Quisiera invitarte a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta hora. Queremos que nos hables, Señor. Somos conscientes que hay tanto ruido en nuestro interior, que muchas veces tu voz, tu palabra, se escucha muy lejano o es abiertamente interrumpido, porque hay tanto ruido en nuestro interior. Amado y bendito Señor, que en esta hora tú nos hables y nos ministres, nos enseñes, nos dirijas, aquietes nuestra mente y nuestro corazón. Todo nuestro ser sea sujeto a la acción de tu Espíritu Santo. Y que tú, Señor, tomes el control de este tiempo. Para ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Sincronizarnos con la voz de Dios es un proceso hermoso, pero a la vez tremendamente necesario. Dios le habló a Adán y le habló a Eva mientras se paseaba en el huerto del Edén. Dios le habló a Noé y le dijo que edificara un arca. Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y deja tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Dios le habló a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, siembra aquí en el desierto. Y le multiplicó. Cuando la gente le preguntó: ¿y por qué estás haciendo esto? ¿Quién siembra en el desierto? Isaac respondió: Dios me habló. Dios le habló a Jacob y le dijo: ya no te llamarás más suplantador, sino que tu nombre será Israel, el príncipe de Dios. Dios le habló a Moisés y le dijo que iba a librar a su pueblo. Dios le habló a los profetas, a los reyes, a los jueces, a los sacerdotes, a los apóstoles. Que Dios hable no es algo novedoso para los hijos de Dios, sino por el contrario, es algo esencial. Dios debiera hablarnos todo el tiempo. ¿Cómo nos habla Dios? A través de su palabra. ¿Cómo nos habla Dios? A través de su Espíritu Santo. A veces Dios nos habla a través de las circunstancias. La generalidad debiera ser que Dios nos hable incluso audiblemente. ¿Sí? Incluso audiblemente. Dios lo ha hecho, yo sé que lo ha hecho con algunos de ustedes, por no decir con muchos. Que Dios nos hable debiera ser una tónica en nuestra vida. La pregunta es: ¿por qué se hace tan difícil que Dios nos hable? ¿Por qué se hace tan difícil escuchar más bien su voz? Y uno de los primeros aspectos que quiero considerar en esta hora es que hay mucho ruido en nuestro interior. Apaga el ruido interior. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poder calmar las cosas? Uno a lo mejor piensa y dice: mira, si me voy a algún cerro, si me aparto, si hago lo que hacen algunos de las religiones orientales y se van a montes altísimos y se apartan tratando de buscar la paz interior, porque no hay ruido por fuera. No necesariamente esa es la fórmula. Yo puedo estar literalmente en la cima del monte más alto y tener mucho ruido interior, tener mucha bulla en mi interior. Pensamientos van y vienen, no los veo, pero ahí están, es un verdadero... Las mentes de las personas a veces se convierten en un verdadero aeropuerto. Y esos aeropuertos internacionales con una afluencia de aviones tremenda. Entonces viene un pensamiento y viene otro y viene otro y otro y otro y otro y otro y estoy tratando de lidiar con el primer pensamiento y ya vienen 3, 4 más.
¿sí? Y me agobian y hay mucho ruido en mi interior. Uno de los aspectos que debemos considerar, en primer lugar, es la voluntad. Si tú no me quieres oír lo que yo te quiero decir, es muy difícil que lo que yo te esté hablando en este mismo instante pueda hacer algún tipo de diferencia. Cuando un esposo no quiere escuchar a su esposa, cuando los padres no quieren escuchar a los hijos, aunque usen de tremenda grandilocuencia y usen las mejores palabras y hagan las frases más hiladas, hay un aspecto muy sensato. No quiero escucharte. Uno de los primeros aspectos que impide que yo escuche la voz de Dios es, no quiero escuchar a Dios y punto. Por diversas razones, por los motivos que sean. Sin embargo, el esposo puede no escuchar a la esposa. Los padres pueden no escuchar a los hijos. La iglesia puede no escuchar al pastor. Y así. Pero con Dios no se puede hacer eso. No nos está permitido. Cuando Dios dice me vas a escuchar, es que me vas a escuchar. Porque si no quieres escucharme, te va a ir mal. Uno de los primeros pasajes que quiero tocar en esta tarde está en Deuteronomio 30. Dice Deuteronomio 30, el versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Uno puede no querer escuchar a mucha gente. Pero la propia palabra de Dios dice, mira, yo te estoy dando un mensaje. Y te digo, escoge. ¿Quieres o no quieres escucharme? ¿Quieres el bien o quieres el mal? ¿Quieres la bendición o quieres la maldición? ¿Quieres la vida o quieres la muerte? Escoge. Pero no puedes ignorarme. Eso es lo que hace la diferencia de Dios respecto de cualquier otra cosa. Dios es incomparable. Esta semana el Señor me hablaba en el Salmo 68. Dios es temible. No quiero restarle importancia a esto. Dios es temible. Atribuid poder a Dios, dice el mismo Salmo 68. ¿Sí? Temible eres, oh Dios. No puedo portarme caprichosamente con el Señor, como puedo hacerlo con otras personas. No puedo tratar a Dios como a lo mejor yo he venido tratando. Y no importa si tú eres un adulto mayor, no importa si tú eres un joven o incluso un niño. No importa si estás casado o soltero, si te va bien o si te va mal, si tienes mucho o poco dinero. Todas las circunstancias respecto a Dios quedan de lado. No puedo portarme caprichoso con Dios o caprichosa en el caso de las mujeres o indiferente con Dios. No me está permitido, no es lícito, es para nuestro mal. Dicho en otros términos, si yo digo, ¿sabes qué? No quiero nada con Dios. Dios ya te está dando el mensaje, te dice, mira, yo pongo delante de ti el bien o el mal. Escoge. Yo te aconsejo que escojas el bien, por beneficio tuyo y de tu descendencia. Dios nos ha llamado como iglesia a levantar una descendencia espiritual. Y esa descendencia tiene que ser una descendencia que marque la diferencia. Gente que diga, Señor, aquí está mi vida. Tú dices, aquí está el bien, aquí está el mal. Esto es bendición, esto es maldición. Esto es lo bueno, esto es lo malo. Aquí hay vida, aquí hay muerte. Esta generación espiritual que hemos estado hablando en las últimas reuniones, en los últimos encuentros, encuentros familiares, tiene que ver con esto. Una generación que está atenta a su voz. No puedes, vuelvo a insistir, portarte caprichoso con Dios. Él dice, yo
pongo delante de ti estas cosas. Y los cielos y la tierra están de testigos que ya lo hice, ya lo declaré. Yo te aconsejo, pero tú tienes que ver qué es lo que vas a hacer. La voz de Dios es viva, constante, todo el tiempo. Qué maravilloso es aquello. Constantemente, constantemente. Eso implica que sea viva. Cada vez que yo abro las Escrituras, la voz de Dios está ahí pendiente. Está ahí como que las palabras de Dios están recién saliendo de su boca. Están vivas. Entonces, si el deseo de Dios es hablarnos constantemente, nosotros debemos predisponernos favorablemente a su voz. ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Que lo amemos, que atendamos a su voz, que le sigamos. Y estando dispuestos a obedecer todo lo que Él dice. ¿Todo lo que Él dice? Sí. Todo lo que Él dice. En la Biblia nunca vas a encontrar cosas a medias. En otros libros a lo mejor sí. Incluso en libros de autoayuda, que están muy de moda en estos tiempos. Tú puedes encontrar adaptaciones, formas que te convengan más. No, pero aquí el papel es, yo me adapto a lo que Dios quiere. Yo obedezco lo que Dios dice. Yo sigo lo que Dios me ha dicho. Juan 16, capítulo 16, versículo 13, dice: cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él, el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto me parece extraordinario. El Señor Jesús dice, no los voy a dejar solos. Voy a enviar a la promesa del Padre, al Espíritu de Dios. Pero este compañero fiel, este amigo fiel, este paracleto, que es la palabra que por lo general se utiliza para definir a el que va al lado de nosotros, no es un compañero simplemente con el cual también puedo ser indiferente. Es decir, soy indiferente con Dios el Padre, he sido indiferente con el Hijo y su sacrificio redentor en la cruz del Calvario y su resurrección. Y ahora que Él ha enviado al Espíritu Santo, también soy indiferente al Espíritu de Dios. Es un compañero, va conmigo, pero en realidad no le hago mucho caso. No. Dice que el Espíritu Santo va a hablar todo lo que oyere del Hijo. Cuando Jesús asciende al cielo, a los discípulos, después de el descenso del Espíritu Santo, lo hemos estado viendo en las últimas reuniones, ¿recuerdan? Cuando el Espíritu Santo viene sobre estos discípulos, ellos les empieza a hacer sentido y se empiezan a acordar de todo lo que Jesús dijo. Ah, el Señor dijo esto, el Señor dijo esto otro, el Señor, ahora entiendo. Uno de los papeles esenciales del Espíritu Santo tiene que ver con aquello. Darme entendimiento. Y esto me parece asombroso. El propio versículo dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, nada me va a sorprender. Cuando yo tengo una relación con el Espíritu Santo, no hay sorpresa, no hay wow. No, porque el Espíritu de Dios me está revelando lo que la propia Escritura dice. No hay sorpresa. No hay nada nuevo. Cuando yo quiero prestar atención, cuando yo quiero seguir teniendo mi actitud caprichosa, altiva, altanera e indiferente, todo me sorprende. Y todo me sorprende para mal. Nunca estoy avisado de nada. Nunca sé nada. No sé si a ti te ha pasado eso. O no sé si tú has declarado eso incluso. Nunca me entero de nada. ¿Por qué soy el último que me entero de todas las cosas? Eso debiera llevar a plantearte, bueno, ¿cómo es tu relación? ¿Me explico? Si tú dices que tienes un mejor amigo o tú dices que tienes una mejor amiga y resulta que cada vez que este amigo o esta amiga toma decisiones, tú eres el último o la última en enterarte,
yo me plantearía realmente, ¿es esa una relación cercana? Si esto es aplicable en la vida cotidiana, ¿cuánto más en la vida espiritual? Si el mundo pasa y las circunstancias y los escenarios y Dios está haciendo su voluntad con todo el resto de los que conformamos la iglesia y tú eres el último en enterarte, tú eres el último en saber, tú te sientes e incluso lo declaras y lo dices, soy el último en la fila, soy el último que me entera, soy el último que estoy ahí, estoy todo el tiempo desconectado. Querido amigo, querida amiga, esa no es culpa del Espíritu Santo ni de la iglesia, esa es responsabilidad tuya. La Biblia dice que el que quiere tener amigos tiene que mostrarse amigo. Si mi mejor amigo tiene planes y todo y no me los pregunta, no me los comenta, no me los dice, ¿qué clase de relación es la que estoy teniendo? Si el Espíritu Santo está haciendo una labor extraordinaria, maravillosa, Él sigue obrando. Las iglesias físicamente están cerradas. Muchos lugares siguen cerrados. La vida en general ha cambiado. Pero quiero decirte que el Espíritu Santo sigue obrando. Pablo en muchas de sus cartas dice, oren por mí para que la palabra de Dios corra. Y uno dice, pero ¿cómo? Si él estaba preso. ¿Por qué no pide? ¿Por qué no pide que él sea liberado? Porque no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la acción de Dios. Él estaba encarcelado, pero en su espíritu estaba libre. En la medida que ha ido avanzando el tiempo, algunos han sido desconfinados, han sido liberados físicamente, pero en su alma y en su espíritu siguen presos, siguen confinados. Él sigue hablando, Él sigue actuando y dice, Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Si no tienes una relación con el Espíritu Santo, si no tienes una amistad con Dios, si lo que Dios está haciendo, que está aquí, te lo presento, el plan de Dios. El plan de Dios no ha cambiado, Él lo va a cumplir. No hay, me gusta esta frase, no hay con Dios un plan B. No hay con Dios. Muchos de ustedes saben que me gusta mucho que repitamos cosas. Ahí donde estás, di, no hay un plan B con Dios. No hay un plan B. La palabra de Dios se va a cumplir. Entonces, ¿cuál es mi papel? Espíritu Santo, amigo, compañero, ¿qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué ha pensado Dios para conmigo? Como les dije, Dios le habló a Adán en un comienzo. Y esta relación estaba fantástica. ¿Hasta qué? Adán pecó. Adán y Eva pecaron. Y lo primero que dice Adán es que tuvo miedo, se escondió. El pecado corta las relaciones. Y la primera relación que corta el pecado es la relación con Dios. En Hebreos capítulo 12, el versículo 20 dice en la Nueva Traducción Viviente, retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Dios se presenta a este pueblo de Israel, al pueblo que había rescatado. Miren este escenario, qué tremendo. Dios envía a Moisés, le da un mensaje, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, yo los voy a rescatar, los saca, los lleva al monte en donde él se va a encontrar con ellos. El propósito es encontrarse con este pueblo que no lo conocía. Dios los va a rescatar a un pueblo que no lo conocía. ¿Te parece habitual o te parece reconocer la historia? El Hijo de Dios viene a morir por un montón de gente que no lo conoce. Dios envía a Moisés a rescatar a un pueblo que no lo conoce, que se había olvidado de él, para que se encuentre con Él. Es exactamente el mismo principio. Es exactamente el mismo patrón. Dios todo el tiempo está rescatando nuestras vidas para que nos encontremos con Él. Y cuando están aquí, frente al monte, lo que ellos ven les parece pavoroso. Ellos son conscientes del Dios que están conociendo.
Y en el capítulo 12, el versículo 20 dice que retrocedieron tambaleándose. O sea, fue tan tremendo lo que vieron que en vez de querer acercarse, ellos experimentaron un terror, un temor, que los alejó de Dios. ¿Por qué? Por su propia realidad, por su propio mal. Algunos, al querer oír la voz de Dios, al igual que Adán, tienen miedo. Se esconden. Porque saben que en su interior hay cosas que no están bien. Y entonces, ¿qué prefieren hacer? La misma actitud de Adán, evadirse, esconderse, escaparse. No, que otro me diga, que otro me den el mensaje. Cuando Jesucristo murió, hubo un hecho sorprendente contra las leyes de la física que sucedió en el lugar que simbolizaba la presencia de Dios. Esto es el templo. El lugar que separaba dentro del templo la presencia de Dios de la cotidianidad, por decirlo así, era un telón, ¿sí? Una cortina de una sola pieza. A ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y pienso que es válido explicar esto. Porque ahí estaba la misma presencia de Dios. Cuando Cristo muere, Él dice, consumado está. Y contra las leyes de la física, ese telón, esa cortina, ese velo que mantiene encerrado, por decirlo así, por decir algo, la presencia de Dios se rasga desde arriba hacia abajo, contra todas las leyes de la física. Y esto es tremendamente interesante, porque tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Desde la muerte de Cristo tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Sin embargo, aún hay gente que prefiere no acercarse. No quiero esa relación. Para ponerlos en el contexto, Hebreos capítulo 12, desde el versículo 18 dice, ustedes, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como les sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Tanta era la distancia que había entre ellos y Dios. Tanto el pecado, tanto ese temor no santo. Hay un temor que no es santo. Que le pidieron a Dios, no sigas hablando, porque tenemos terror de escuchar tus palabras. Y Dios quería hablarle al pueblo. No solamente dijeron, no queremos que sigas hablando, dijeron, Moisés, habla tú con Dios y tú nos dices. Dios quiere tener una relación personal contigo a través de su Espíritu. Pero al igual que ellos, que el pueblo de Israel, cargados de pecado, muchos prefieren decir, no, yo no quiero seguir escuchando a la voz de Dios. Por distintas razones. Prefiero que otro hable con Él, que otro me diga. Pero este es un llamado a tener una intimidad con Él. Un tiempo de buscar a Dios, de buscar su presencia. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Surge una pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas a oír la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas en tu cotidianidad, en tu vida, a oír la voz de Dios? Muchos teléfonos inteligentes hoy nos dan registros de cuánto tiempo dedicamos al teléfono en la semana.
a veces son 3 horas diarias. Una vez alguien me explicó esto porque yo miré y decía, 3 horas. Yo dije, 3 horas en la semana. He visto muy poco celular. Y él me dijo, no, son 3 horas diarias. Ese es el promedio de lo que el teléfono calcula que estás utilizando. 3 horas diarias, distribuidas en el tiempo en que uno está despierto, evidentemente. Eso es mucho tiempo. Si uno pudiera trasladar esas 3 horas diarias a buscar al Señor, les aseguro, no porque lo diga yo, les aseguro que nuestras vidas cambiarían drásticamente, dramáticamente. Pero el secreto no está en encerrarse 3 horas, porque me imagino que nadie está encerrado 3 horas mirando su teléfono. Es muy probable que veas un ratito en la mañana cuando te despiertes, otros mensajes durante el día, otros después de almuerzo, a media tarde y antes de acostarte, la última revisión a tu teléfono. La vida cristiana no se sujeta, no se circunscribe a ciertas circunstancias. Es todo el día. Tú puedes hablar con Dios en la mañana cuando te despiertas, al mediodía, después de almuerzo, a media tarde, antes de acostarte e incluso quedarse dormido orando a Dios. Es una relación constante, todo el tiempo. ¿Cuánto dedicas a oír a Dios? ¿Cuánto dedicas a buscar a Dios? ¿Cuánto dedicas a oír al Espíritu Santo? Esto que estoy diciendo yo sé que a alguno le puede caer muy mal, porque es absolutamente confrontacional, por lo que nos lleva a reconocer que la responsabilidad de mi vida lamentablemente ha recaído en mis manos porque yo no he dejado que todos mis quehaceres y que toda mi vida esté bajo el control del Espíritu de Dios. Pero no nos gusta ser responsables. Decimos ser responsables. Yo soy muy responsable, pago las cuentas. Yo soy muy responsable, llego a la hora. Yo soy muy responsable, hago mis tareas. Yo soy muy responsable. ¿Sí? Doy plata a mis hijos. Yo soy muy responsable. Eso no es ser responsable. La responsabilidad demanda reconocer a cabalidad la magnitud de mis actos. Si yo no busco a Dios y tengo una vida miserable, tengo que hacerme responsable de que tengo una vida miserable porque no busco a Dios. Si constantemente estoy cayendo en problemas, si me están robando, si me están quitando un montón de cosas, si mi salud se está viendo afectada, yo tengo que ser responsable y decir, esto es consecuencia de lo que no estoy haciendo o de lo que estoy haciendo mal. Solo cuando sea responsable y reconozca la magnitud de lo que yo estoy haciendo, recién ahí va a poder ver un cambio. Recién ahí va a haber alguna diferencia. Recién ahí yo voy a poder escuchar, como Elías lo hizo, un susurro apacible y reconocer, es la voz de Dios. Es la voz de Dios. La historia de Elías es extraordinaria. Un tremendo profeta, un tremendo varón de Dios, un hombre utilizado para cambiar los destinos de toda una nación bajo el peor gobierno que Israel tuvo. Acab y Jezabel como gobernantes fueron absolutamente perversos, los peores. Y Dios levantó a un Elías para hablar la palabra de Dios, para dar señales y prodigios y para hacer que la gente se volviera a Dios, se arrepintiera y se volviera a Dios. Todo el tiempo el ser humano tiene que lidiar con los mismos problemas. Y todo el tiempo el mensaje es el mismo. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Vuelvan a sus caminos. Escuchen a Dios. Jezabel, la esposa de Acab, fue una mujer perversa, fue una mujer idólatra.
fue una mujer sedienta de poder, llena de ocultismo, llena de idolatrías. Una mujer absolutamente empoderada fue Jezabel. Ella manejaba las cosas por debajo. Acab era simplemente un títere. La que realmente gobernaba era Jezabel. Y no solamente eso, una mujer que llevó a la nación de Israel a un ocultismo tremendamente profundo. Tan profundo fue el ocultismo al cual Jezabel llevó a Israel, que no solamente hizo que la gente dejara de buscar a Dios, no solamente cambió el orden que Dios había establecido para que la gente lo buscara. Ella estableció un culto en Israel, un culto idolátrico, que enredaba todas las cosas y lo único que hacía era confusión. El espíritu de Jezabel sigue operando hasta el día de hoy y debe ser reprendido en el nombre de Jesús. Elías hace una cita con Acab y le dice: juntémonos. Todos los sacerdotes que Jezabel había establecido un culto sacerdotal al dios Baal. Todos esos sacerdotes, tráigalos para aquí. Un número importante de gente. Y por un lado estarán ustedes y por otro lado estaré yo, porque soy el único que ha quedado, que todavía guardo y conservo fielmente la palabra de Dios y oigo su voz. Los seguidores de Baal presentaron su sacrificio y no pasó absolutamente nada. El compromiso era: vamos a pedir, ustedes van a pedir a Baal, yo voy a pedir al Dios de Israel, a Jehová. Aquel que sea Dios, que haga descender fuego del cielo. Todos estuvieron de acuerdo. Comenzaron los seguidores de Baal, no pasó absolutamente nada, se les fue casi la mayoría del día, desde la mañana hasta pasada la tarde, estuvieron ahí haciendo cosas horribles, abominables, incluso se sajaban, se autoherían. Muy propio también de nuestra época, la gente se autoinfringe daño, se autoinfringe dolor, queriendo atraer la atención de los dioses. Elías hizo algo muy sencillo. Él oró a Dios y Dios le respondió. Descendió fuego del cielo, quemó el sacrificio hasta las piedras, dice. Todo lo consumió. La gente se volvió a Dios. Pero cuando Jezabel escuchó que todo el culto que ella había establecido, que todo el programa de confusión que ella había establecido en Israel para que la gente no oyera la voz de Dios. Finalmente ese fue el programa. Amenazó a Elías y le dijo: hoy voy a cortar tu cabeza. Elías dejó de escuchar a Dios y empezó a escuchar a Jezabel. ¿Sabes lo que provocó eso? El tremendo profeta de Dios, el tremendo varón de Dios salió corriendo, huyó y se fue a esconder a una cueva. Hijo de Dios, estos principios espirituales se siguen manifestando hasta el día de hoy. Y es necesario que toda la acción demoníaca y toda la acción espiritual que está operando en el mundo el día de hoy sea descubierto y reprendido en el nombre de Jesús. En una cueva, solo, sintiendo lástima de sí mismo, el que había sido llamado a ser el varón de Dios, el profeta de Dios, a liberar a toda una nación, el que había visto señales y prodigios de parte de Dios, a la señal de su boca. Elías declaraba algo, oraba algo y eso sucedía.
El respaldo de Dios era evidente. Hoy estaba solo en una cueva abandonado. ¿Por qué? Porque en vez de escuchar a Dios, había escuchado a Jezabel. Había escuchado la amenaza de una mujer. Créanme que no tengo nada contra las mujeres. Amo a mi esposa y tengo 3 hijas. Sé lo que es convivir con mujeres. Pero cuando hay una acción espiritual de confusión, aún hasta el más valiente, hasta el más poderoso, se llena de temor. En esa cueva, Dios lo fue a buscar. Dios siempre hace lo mismo. Bendito sea su nombre. Todos los que están en cuevas en esta hora, salgan en el nombre de Jesús. Todos los que están atrapados en sus depresiones, en sus angustias, todos y todas, salgan en el nombre de Jesús. Dios lo va a buscar. Hay un terremoto, hay fuego, hay señales tremendamente poderosas y Elías no se inquieta. Pero vino un silbido apacible. Un simple silbido apacible. Como un sonido a la distancia. Cuando Elías lo experimenta, él se pone de rodillas, se inclina, se estremece. Volvió a escuchar la voz de Dios. Dios le dice: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Aún te queda mucho por hacer. Es necesario que volvamos a estremecernos por la voz de Dios. Es necesario que la palabra de Dios cale en nuestro corazón. Es necesario que la apacible voz del Espíritu Santo cale en lo profundo de nuestro ser. Sal de tu cueva. Sal de tu miseria. Sal de tu actitud de ensimismamiento. No es tiempo para llorar. No es tiempo para seguir diciendo pobrecito de mí, pobrecita de mí. Que el espíritu de depresión sea reprendido en esta hora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que la voz que estás escuchando y te atemoriza, que el espíritu que está operando en tu vida y te atemoriza, se calle en el nombre de Jesús y comiences a escuchar la voz apacible del Espíritu de Dios que te estremece hasta lo más profundo de tu ser. Y salgas a cumplir la voluntad de Dios. No hay nada más feliz, más maravilloso que aquello. El Espíritu Santo es feliz haciendo la voluntad del Padre. El Espíritu Santo es feliz glorificando al Hijo en tu vida y en la mía. Si el Espíritu de Dios está en ti y está en mí, debiéramos entonces estar felices de cumplir la voluntad del Padre y glorificar al Hijo, porque esa es la función del Espíritu Santo. Felices de estar en esta tierra, de aún estar vivo y cumplir la voluntad de Dios. Hay gente que no puede hacerlo. Hay gente que ya partió. Hay gente que ya murió. Y quedaría lo que fuese por tener una oportunidad de hacer la voluntad de Dios. Daría lo que fuese por tener la oportunidad de servir a Dios, de arrepentirse. Hay otros que ya partieron, que ya no están, pero que hicieron en esta tierra lo que tenían que hacer. Hicieron la voluntad del Padre y glorificaron al Hijo, tal como el Espíritu Santo lo hace. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si hay algún lugar seguro en el cual vivir, en el cual habitar, en el cual no moverse, tiene que ver con el principio con el cual está determinado este pasaje en Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá, va a suceder, tenlo por seguro, más temprano que tarde, que si oyes atentamente la voluntad de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Él te va a bendecir. Si oyes atentamente, va a suceder. Mucha gente está por ahí queriendo en un solo tiro obtener todo. Hacer el gol de oro, como le dicen. Sacarse la lotería. Encontrar la forma y la manera de resolver todos los problemas. La vida cristiana no es eso. La vida cristiana es una relación. Y está determinada por cuánto voy a la cruz. En la cruz, en el sufrimiento de Cristo en la cruz, fueron resueltos mis conflictos, mis pecados, mis problemas. De tal manera que yo pueda buscar al Señor y aprender y conocerle a Él. Si existe un lugar seguro, ese se encuentra al escuchar la voz de Dios, pues escuchar la voz de Dios nos da protección. No sabemos qué vendrá más adelante. No sabemos qué sucederá, pero si algo tenemos claro, es que escuchar la voz de Dios nos da protección. Juan 10, versículos 27 al 29, habla acerca del rebaño, de las ovejas. De ahí está el simbolismo del pastor. Por ende, si no hay ovejas, no hay pastor. Bueno, lo que distingue a una oveja es que sigue a su pastor. Yo estoy hablando del pastor por excelencia, de Cristo. Si tú no eres seguidor de Cristo, si tú no eres oveja de su rebaño, entonces no vas a seguir su indicación. Dice la Escritura, versículo 27 en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sigue a Cristo de todo tu corazón. Vuélvete a Él de todo tu corazón. Óyelo, escúchalo. Hace muchos años atrás, en un encuentro, en un congreso de varones que realizamos fuera de Santiago, fuera de aquí de la capital, fuimos a un lugar que tenía un redil y tenía unas ovejas. Y yo traté de hacer este experimento de cumplimiento de Juan 10. Había un montón de ovejas y yo empecé a caminar a ver si me seguían y pasé entre medio de ellas. Ellas me abrieron un camino perfecto, se empezaron a separar de mí. ¿Sí? Y acto seguido, cuando yo quise ir a buscarlas, ellas empezaron a correr. Toda esta aventura de prueba terminó cuando llegó el pastor de aquel lugar y empezó a silbar y empezó a llamarlas. Fue impactante para mí ver cómo se cumple este principio. Las ovejas fueron donde estaba el pastor. En cambio de mí, que yo era un extraño, se alejaron completamente. Incluso me abrieron una especie de pasadizo para que yo pudiera pasar. Si tú no eres de Cristo, tú no le vas a seguir. Pero si tú eres de Cristo, tú vas a oír su voz y le vas a seguir. Quiero terminar con 3 aspectos esenciales. Es necesario estar a cuentas con Dios. Para oír su voz es necesario estar a cuentas con Él. Si tú no conoces a Dios, esta es la hora para que te arrepientas, para que le pidas perdón a Dios y te vuelvas a Él, confieses tus pecados, entiendas que Jesucristo fue a la cruz a morir por tus pecados y por los míos y resucitó.
Y es necesario volver a Él. Si conoces a Dios pero hay pecado en tu vida y has decidido cerrar tus oídos a Él, te has vuelto indiferente, caprichoso, caprichosa, y no quieres tomarlo en cuenta, es necesario arrepentirte y volverte a Él. No puedes vivir no tomando en cuenta a Dios. Debes volverte a Él en arrepentimiento. Y si conoces a Dios y has guardado su palabra, y has perseverado, y has cumplido lo que dice la Escritura, y has afinado tu oído, has sincronizado tu oído espiritual para distinguir en medio de todo este bullicio, esta es la voz de Dios, lo sé. Y cuando te preguntan, dice, ¿cómo sabes que es la voz de Dios? Porque cuando Dios habla, uno obedece. No hay nada más que decir. Cuando Dios habla, uno entiende que tiene que hacer lo que Dios dice. Cuando Dios habla, no hay otras respuestas. No hay otras posibilidades. Cuando Dios habla, uno tiene claridad a este respecto. Yo sé que es Dios y me toca obedecerlo. Para mi bien. Si tú eres de esa clase de personas, persevera. Hoy más que nunca, persevera. Mantente, cuídate, guarda su camino. Porque dice la Escritura que Dios tiene un buen final para ti y para mí. Para todos los que se vuelven a Él, Dios tiene un buen final. Y me gusta Proverbios, que dice que mejor es el final del negocio que el principio del negocio. No importa cómo comenzaste, lo que importa es cómo vas a terminar. Eclesiastés capítulo 7 dice que mejor es el lugar del luto que el lugar del banquete, porque ese es el final de toda persona. Preocúpate por el final. Y si te has descarriado o si has perdido el rumbo, afina tu oído, sal de tu cueva, escucha el silbido apacible de Dios, obedece sus mandamientos, porque hay un buen final para todos los que le siguen. Oremos. Padre, gracias por esta hora. Gracias, Espíritu Santo, porque hay un buen final. Hay un final especial para todos aquellos que te obedecen, que te buscan. Tú eres un Dios sin igual y vale la pena estar contigo. Vale la pena invocar tu nombre, vale la pena depender de ti. Vale la pena que en cada área y en cada situación, en cada escenario, aprendamos a disfrutar de tu presencia. Cuando Elías, un varón poderoso en ti, dejó de escucharte y comenzó a escuchar a Jezabel, comenzó a escuchar al mundo, comenzó a escuchar las amenazas, comenzó a llenarse de temor, él terminó en un lugar indeseable, en una cueva, en lo profundo de una cueva, solo, abandonado y teniendo lástima de sí mismo. En el nombre de Jesús, que toda voz extraña a la voz de Dios sea callada en esta hora, en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de amedrentamiento en el nombre de Jesús se calle ahora. Que todo temor al mal, que todo temor a la enfermedad, que todo temor a la destrucción, a la muerte, a la perdición, se terminen en el nombre de Jesús. Oh bendito Señor, que en esta hora tú traigas renuevo, que traigas bendición, que traigas restauración a nuestras vidas. Precioso Espíritu Santo, manifiesta tu poder, manifiesta tu presencia, manifiesta tu favor en esta hora en el nombre de Jesús. Renueva nuestras vidas para ti, oh bendito Señor. Te exaltamos en esta hora, te bendecimos. Bendecimos tu santo nombre porque es poderoso tu nombre, porque es digno de ser seguido. Es digno de ser alabado, es digno de ser exaltado. Y que toda voz que provenga del exterior se calle en el nombre de Jesús. Y que en esta hora solamente la voz de Dios prevalezca. Que en esta hora solamente la voz de Dios sea exaltada, sea reconocida. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, manifiesta tu presencia en nosotros. Manifiesta tu presencia en nuestra vida. Toma el lugar que te corresponde, Espíritu Santo.
Toma el lugar que te corresponde, Espíritu de Dios. No hay otro Dios, no hay otro Señor, no hay nadie más a quien yo quiera escuchar, no hay nadie más que yo quiera seguir, no hay nadie más que yo quiera reconocer. No reconozco otra voz en el nombre de Jesús. Toda voz que no reconozca al Espíritu Santo se calla en el nombre de Jesús. Toda voz que vaya en contra de la palabra de Dios se calla en el nombre de Jesús. Toda voz de muerte, de engaño, de enfermedad, de inmundicia, de suciedad, de adicción, se calla en el nombre de Jesús. Porque este es un tiempo para la voz de Dios. Este es un tiempo para escuchar la voz del Señor. Este es un tiempo para depender de Él, para esperar en Él, para confiar, porque Él ha dicho y se cumplirá. Si prestas atención a mi voz, si prestas oído a mi voz y obedeces lo que te pido, hay un buen final para ti. Te exaltaré, te levantaré en medio de la ruina, en medio del dolor, en medio de la dificultad. Porque hay un buen final. Él lo ha dicho, es su palabra. Entonces, este tiempo de aprender a oír la voz de Dios es determinante. No es accesorio. No tiene que ver con que si me gusta o no me gusta. Si se acomoda a mis planes o no se acomoda a mis planes. Escuchar la voz de Dios, obedecerla, seguirla, anhelarla, desearla, dejar la indiferencia. Dejar el entumecimiento espiritual, la mediocridad, en el nombre de Jesús sea reprendida en cada uno de los hijos de Dios. Este es un tiempo esencial para buscar al Señor. Escuchar la voz de Dios no es accesorio, oh bendito Señor, no es accesorio. Tu palabra lo dice, eres temible, oh Señor. Eres temible, Jesús. Eres temible, Señor. Gracias. Gracias porque en ti está la fuerte confianza. Gracias porque tú eres el alto refugio. Gracias porque tú nos librarás de esta hora, nos ayudarás, nos levantarás y nos dirás por el camino que debemos andar. No hay lugar más alto, no hay lugar más seguro que estar en tu presencia, que oír tu voz, que buscar tu dirección, que anhelar tu voz. Yo te bendigo en este día y te doy gracias. Te entrego a ti este tiempo y te agradezco por cada persona que ha escuchado esta prédica, esta enseñanza, este mensaje. Que muchos sean libres en esta hora y muchos salgan de sus cuevas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.